Yo nací cerca de París, a unos 15 kilómetros, más precisamente a 5 kilómetros de Versalles. Versalles es donde vivía la residencia de los reyes en la época de la monarquía, antes que le cortaran la cabeza. Y era un lugar precioso, porque en ese momento el Palacio de Versalles era un lugar que estaba abierto todos los jardines, entonces cada vez que teníamos visita era la ocasión para ir a ese lugar. Recién ahora recapacito la importancia de este lugar donde viví, tan lindo, que estaba muy cerca de París y a la vez también en una zona semi-rural, porque también era un lugar donde había campo de experimento del INRA. El INRA es un poco el equivalente del INTA en la Argentina, entonces la verdad es que tuve una infancia muy feliz, a la vez urbana, pero también con un contacto con la naturaleza. Se llama Bièvre. ¿Cómo? Bièvre. Que también es una cosa así extraña, porque Bièvre en antiguo francés es castor, beaver en inglés. Y acá cuando viví, hace ya tiempo que vine, cuando vine a vivir acá en Ushuaia, me encontré con esa problemática, esa temática de los castores y fue como un guiño a mi pasado. En la escuela primaria donde yo vivía se llamaban Los Castores, mi escuela primaria. Y había una escultura de cemento así con dos castores así con una madera, rodeando una madera y bueno, tengo ese flash así cuando volví a conocer y a encontrarme con esta cuestión de los castores acá en Tierra del Fuego. Somos 4 hermanos, así 3 hermanas y yo el último, así que bueno, una familia numerosa para esa generación de mis padres, una familia normal, porque era el promedio, 3, 4 hijos y bueno, mis hermanas así mayores y yo el último. Mi papá era contador, trabajaba en una empresa así, y mi mamá era asistente social. Ella tenía un trabajo interesante, para mí era interesante porque nos llevaba a veces a su trabajo. Trabajaba con población inmigrante en una zona urbana. Como sabes, cerca de París hay muchas zonas urbanas así donde llegaron muchos inmigrantes desde los años, digamos, bueno, la inmigración en Francia es una historia muy larga. A lo largo del siglo XX hubo olas de inmigración, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Francia, vinieron muchos inmigrantes de todos lados. Y eso, el trabajo que hacía ella, a mí me permitió también tener como una conciencia de la realidad de la diversidad cultural. Eso lo viví a través de su trabajo, porque me llevaba mucho en los lugares de trabajo donde iba ella. Y también lo viví a través del club de fútbol, en el cual yo arranqué desde los 6 años. Y arranqué a jugar un club de mi ciudad donde también había chicos que los padres eran portugueses, italianos o argelinos o marroquíes y eso para mí era una maravilla porque eran compañeros como cualquier compañero en la escuela y en el club y totalmente natural para mí crecer en ese ambiente ya multicultural. Cosa que yo creo, sinceramente, después con el tiempo me ayudó mucho a pensar, ir a viajar y a conocer el mundo, ir al encuentro de otras culturas sin miedo, más bien con curiosidad y con interés. El caso de mi papá, que vivía en zona urbana, cerca de París, él tenía, cuando estalló la guerra, tenía 1 año y vivió todos sus primeros años con esa angustia y con carencias alimentarias. Raquitismo tuvo mi papá en los primeros años de su crecimiento, cosa que después le trajo algunos problemas. Ese periodo, digamos, de la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial fue muy bravo en las zonas urbanas principalmente, donde había libertad de abastecimiento con cosas muy limitadas y bueno, eso sí, no lo puede verbalizar él porque era muy chiquito, pero bueno, me lo contó más su madre, mi abuela o gente que era más grande que pudieron contar un poco de esta historia. Esa generación que vivió con escasez sabe lo que vale y sabe que puede desaparecer. Entonces uno después recibe eso como pauta, ¿no? Qué sé yo, no dejes la luz prendida, no dejes la canilla abierta, no. Todo el tiempo una cuestión de el recurso es escaso,
quizás exagerado incluso porque ya no era tan escaso en mi crianza, pero mi papá tenía metido eso, mi mamá también, y también lo de la comida, no se tira comida, se come todo, se come lo que hay, o sea, un montón de pautas que me parecen totalmente razonables, que a mí o sea, las asimilé totalmente como natural y son la misma que incluso transmití a mi hijo luego, porque son valores, digamos, de sensatez, de que las cosas hay que cuidarlas, no son eternas y no son ilimitadas. Ahora que estamos en una época de inicio de conciencia que los recursos son no tan renovables como pensábamos y que tenemos que cuidarlos, es algo que yo lo tengo grabado, es algo que tampoco tengo que hacer ningún esfuerzo, es algo que lo viví desde mi infancia. La calefacción, acá me choca mucho en Tierra del Fuego como la gente calefacciona su casa y abren la ventana y se mandan caminando en remera, cuando sabemos que la energía es realmente un esfuerzo para generarla. Entonces cuidarla, aislar bien las casas, todas esas cuestiones así ambiental, me parece que tenemos que crecer mucho nosotros como comunidad fueguina para tomar conciencia de la importancia que tiene. Yo nací a principios de los años 70 y todavía me parece que era un momento muy afortunado en términos de crecimiento y en términos de política social del Estado para integrar, ¿no? Como había un cuidado muy fuerte, un movimiento asociativo importante, mucha dedicación a la integración por el deporte, por la cultura, para que justamente lo que estamos viendo en estos tiempos, por ejemplo, de estallido social, de malestar muy grande que vemos en los jóvenes, no aparecía de manera cruda como está apareciendo ahora. Porque, otra vez, sí, diferencias sociales, por supuesto las había, pero había una integración a través de la escuela, de la educación, un ascensor social que funcionaba, que ahora me parece está un poco más frenado. Bueno, y por eso también enseguida, si no hay políticas de intervención del Estado sociales que permite que se equilibre ese desequilibrio primario, inicial, se acentúa la disparidad y se hace mucho más difícil convivir socialmente. Bueno, estuve toda mi secundaria cerca de París, en esa ciudad, cerca de esta ciudad. Y luego, a los 18 años, ahí empecé mi carrera, hice estudios de historia en la Universidad París 8. Entonces ahí fue como un paso a algo anhelado, porque París para mí era la ciudad donde, bueno, cada tanto íbamos así, ya adolescente un poco más para salir, pero todavía era como una ciudad que no la conocía mucho y impresiona, impacta cuando uno va de las afueras, un poco, no sé, esa cuestión de que cuando vives en las afueras no vives en París, es dos culturas, dos mundos diferentes, y llegar a la gran ciudad y toda esta movida te impacta. Y los años universitarios fueron hermosos porque son momentos así de afirmación de uno, de conocer un poco más lo que le gusta y de encontrar también amigos con más afinidades, y esta ciudad para un estudiante, mientras esté también con la posibilidad de jugar con los tiempos, no siempre los horarios laborales, es una ciudad maravillosa, una ciudad que tiene una vida cultural increíble. Yo en ese momento estaba muy interesado por la cuestión de política, de ciencia política, entonces París es como la caja de resonancia de todas las reivindicaciones de las minorías, refugiados, exiliados que estuvieron en algún momento con la necesidad de venir. París, en su momento Francia fue un país que recibió muchísimos refugiados políticos, entonces era maravilloso porque te iba para un lado, tenías como un grupo de kurdos, después tenías los chilenos, los argentinos exiliados, o sea, una manifestación cultural y todavía reivindicaciones que la verdad que en la misma ciudad hacía viajes así de una punta a la otra del mundo.
me interesaba mucho el periodismo, iba para ese camino. Pero bueno, hay un momento que fue importante. Yo en mi generación todavía tenía que hacer la corimba. El servicio militar era obligatorio, 10 meses, y es algo que yo no quería hacer. Entonces tenía una alternativa que era el servicio civil. El servicio civil es como se llama objetor de conciencia, por razones ideológicas o por razones religiosas, o puedes decidir no hacer el servicio militar. Sin embargo, tenés que compensar con un servicio cívico, ¿no? Que además te lo hacen más largo, ¿no? Casi el doble. Para decir, bueno, si te querés ser objeto de conciencia, paga el precio, ¿no? Los objetos de conciencia antiguamente hacían cárcel, ¿no? Estaban encarcelados por desertar o por no hacer el servicio militar o por no ir a la guerra, ¿no? Es un movimiento muy valiente en su momento, de los que consideran por razones pacifistas no querían llevar armas, ¿no? Bueno, yo de esa no estaba tan duro en la época que ella lo hacía, pero tuve que hacer un servicio civil que me interesó mucho. Tuve que ir a Marsella, o sea, un poco lo elegí y trabajé en una asociación que trabajaba con inmigrantes ilegales que estaban en situaciones complicadas con la documentación, indocumentados, pero que tenían los hijos escolarizados, que tenían situaciones de familia que los llevan a expulsarlos a veces o porque no consideraban que estaban legalmente en el territorio, pero a la vez ya la situación humanitaria que era complicada. Entonces la asociación, su trabajo era trabajar justamente, hacer el puente entre la administración francesa y la gente para ver qué situación se podía resolver y evitar expulsiones o separaciones familiares que eran bastante traumáticas. Y fue casi 2 años de experiencia en esta ciudad, que yo digo siempre fue un poco más al sur, porque de París me fui a Marsella. Y en ese proyecto de Marsella, con esta asociación, se armó un proyecto, digamos, de poder trabajar con una ONG que estaba en América Central. Entonces ahí, bueno, en ese momento seguía con la idea de ir como recorrer el mundo, pero no de turista, sino haciendo cosas que tenían que ver con lo que había empezado a hacer. Y en ese marco tuve la posibilidad entonces de trabajar en Cuba, en Guatemala, por un tiempo. Yo pensaba que iba a ser 1 año y volví a Francia. Y en ese camino, entre Cuba y Guatemala, en México, me encontré con mi mujer argentina, porteña, que estaba también ella de viaje, y así nos conocimos y cambió mi historia. Cambió toda mi historia porque a partir de ese momento fue tan fuerte el encuentro que tuve con ella, empecé a cambiar mis planes y decidí, bueno, ¿por qué no darme una vuelta por Buenos Aires a ver qué pasa, conocer, sobre todo, bueno, ver qué pasa con esta historia? Y fue así que cambié de rumbo y de Guatemala me vine hasta Buenos Aires.